Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 546 Sentimientos. En la gran fábrica de naves espaciales en la frontera de la ciudad espacial, 6 patios espaciales se organizaron en una fila. Un enorme pórtico agitaba una gran cantidad de brazos robóticos, ya que se parecía a un gigante fuerte pero preciso que estaba ensamblando rápidamente la nave espacial. Las llamas azules se escupían sin parar desde uno de los patios espaciales. Pronto, una enorme nave espacial abandonó gradualmente el patio espacial y voló hacia el espacio. Comenzó la primera prueba de vuelo. A una distancia de más de 100 millones de kilómetros, se abrió la puerta de la cabina de una nave de carga remoto. Un robot de construcción con una altura de más de 10 metros estaba empujando los módulos de armas hacia adelante y salió de la nave espacial, volando hacia el espacio. Unos días después, una plataforma de lanzamiento de armas que medía más de 200 metros de diámetro apareció en el espacio. Tal plataforma de lanzamiento de armas apareció a casi cada 100.000 kilómetros. Estaban densamente empaquetados como una enorme red tridimensional. Rayos de luces deslumbrantes recorrían el espacio de vez en cuando y desaparecían muy lejos. En un abrir y cerrar de ojos, 3 años casi habían pasado. El área minera del planeta número 4 se había expandido a 100 veces más grande que hace 3 años. El área en una circunferencia de miles de kilómetros fue ocupada por cientos de millones de máquinas mineras. Mirando hacia abajo desde el espacio, todo el planeta se había hundido, perdiendo mucha materia. La quietud mortal que originalmente pendía sobre el planeta número 4 había desaparecido cuando el planeta comenzó a temblar. La guerra se avecinaba, creando una atmósfera pesada y opresiva en la ciudad espacial. En el centro de mando de guerra. ¿Has detectado la posición exacta? Bi Jianping entró en el centro de comando de guerra y dijo con su voz ronca. Durante los últimos 2 años, estaba estresado y su cuerpo se debilitaba cada vez más. Parecía que la técnica de extensión de vida útil no tenía ningún efecto en él. En solo 3 años, parecía que tenía 10 años más. Ahora parecía un anciano que tenía aproximadamente 70 años. No disminuyeron la velocidad y viajaron a la velocidad superluminal. El sistema de inteligencia artificial no puede identificar su ubicación exacta. El contraalmirante, que era un hombre de mediana edad, dijo mientras su rostro adoptaba una expresión espantosa. Dado que las Fuerzas Armadas estaban recién establecidas, no había logros ni calificaciones. Las filas militares de los soldados no eran altas y el contraalmirante era la posición más alta entre los humanos. Cuando la multitud entró en la sala de mando, muchos de los empleados fueron vistos apresurados y bulliciosos. Como se apresuraron a lanzar el sistema de defensa espacial, estaban ocupados preparándose para la prueba preliminar. Bi Jianping miró la pantalla grande en el centro, una fuente de luz que parecía un cursor parpadeaba y se movía hacia la estrella de Barner. ¿Qué tan lejos está de nosotros? Está a unos 0.3 años luz de distancia. El coronel guardó silencio por un rato y dijo. El corazón de Bi Jianping se hundió. Si el oponente se mantenía a tal velocidad, los humanos estaban a solo un mes de la guerra. No nos queda mucho tiempo. Bi Jianping suspiró. El ambiente fue indescriptiblemente reprimido. Volar a la velocidad superluminal estaba más allá de la comprensión. Era más rápida que la velocidad de la luz que indicaba que antes de que pudieras verla, ya aparecía frente a ti. La única forma de estimar su posición aproximada era obtener varios valores de la onda espacial y estimar la posición aproximada del origen de la onda. Sin embargo, habría graves errores en el cálculo. Las estrellas en la galaxia y el resto de las ondas espaciales en el universo interferirían. Una ligera desviación en los ángulos conduciría a una diferencia en la distancia para más de 10.000 kilómetros o incluso más de 10 millones de kilómetros. Para atacar en función de la ubicación de la onda espacial, la probabilidad de golpear el objetivo sería 100 millones de veces menor que la probabilidad de ganar una lotería. Este era el único método en el que los humanos podían detectar a su oponente. Solo podían rezar para que los glacianos dejaran de volar usando un motor warp y tuviera una dura lucha contra ellos. Sin embargo, la esperanza era frágil. El motor warp de los humanos todavía estaba en condiciones experimentales a pesar del hecho de que las teorías y los datos eran casi perfectos. La primera nave espacial ya realizó un viaje de corta distancia varias veces. De acuerdo con la fuerza gravitatoria de la estrella, a menos que se acercara mucho a la estrella, de lo contrario, básicamente no se interferiría. Posiblemente llegarían frente a la ciudad espacial. Todo el sistema de defensa espacial sería inútil para entonces. El plan de evacuación debería comenzar ahora. Bi Jianping pensó para sí mismo. Madden, nos iremos ahora. Un oficial de seguridad dijo respetuosamente en la mansión, junto a un lujoso transbordador volador. Vámonos. Huang Jiaoyi echó un vistazo a la mansión, ya que ella no quería irse.
No tenía idea de si todavía podría volver después de que ella se fuera. Pocos de ellos se sentaron en el transbordador volador y pronto, voló hacia el cielo y se fue. Wan Sisi se apoyó contra la ventana, mirando el paisaje fuera de la ventana. Innumerables naves voladoras volaban por el cielo como peces. Los humanos probablemente estaban abandonando la ciudad espacial y entraron en el universo miniaturizado. Durante los últimos 3 años, una nueva ciudad espacial fue construida allí. De hecho, hace 1 año y medio, los humanos habían comenzado los trabajos de construcción en el universo miniaturizado y comenzaron a mover los materiales. Ahora, los humanos eran capaces de lograr la autosuficiencia. La disponibilidad de una gran cantidad de recursos fue suficiente para el desarrollo y la supervivencia humana durante 100 años. Por favor, espere, me voy a bajar del transbordador volador. Wan Sisi gritó. El oficial de seguridad parecía preocupado, pero solo queda media hora para el próximo vuelo programado, deja que ella lo haga. Huang Jiangui estaba mirando a la mansión desde lejos y suspiró. Era la mansión de Luo Yuan, un lugar espacioso y apartado. Pronto, el transbordador volador aterrizó frente a la mansión de Luo Yuan y se detuvo. El oficial de seguridad abrió la puerta. Voy a visitar al hermano Luo, ¿quieren seguirme? Wan Sisi se volvió y les preguntó mientras bajaba de la nave. No, puedes irte y volver pronto. Huang Jiahui negó con la cabeza y dijo, con un corazón pesado, no voy a ir también. Él no es quien solía ser. Los ojos de Chauyali se pusieron rojos, tratando de limpiar sus lágrimas. Sin decir una palabra, Wan Xiaoguan volvió la cabeza. Yo no voy a ir también. Chen Jiayi dijo. Ahora le tenía miedo a Luo Yuan y él ya no era un miembro de la familia para ella. Ella no tenía ganas de ir en absoluto. Wan Sisi estaba molesta y deprimida, ya que ninguna de ellas quería visitarlo. Me iré entonces. Ella lloró mientras se daba la vuelta. Corrió a la mansión, directamente a la sala de estar y disminuyó la velocidad. Ella no había estado allí por casi 1 año. Sin embargo, nada parecía haber cambiado. Todo aún parecía frío como la piedra y no había vitalidad. Se secó las lágrimas antes de entrar. Sin embargo, Luo Yuan no notó a primera vista. ¿Lloraste? No, el viento sopla arenas en mi ojo. El aire en la ciudad espacial era de unos 100 nanómetros. Una persona común no se sentirá incómoda por eso. Luo Yuan dijo, es porque mentiste. Wan Sisi estaba aturdida, mirando a Luo Yuan. Ella no tenía idea de cómo pudo él volverse así. Quizás el amor era fácilmente olvidable. Lo siento. Gracias a la memoria humana, Luo Yuan pronto podría reaccionar a ella. Mantuvo un tono neutral en el que uno no podía sentir que se estaba disculpando. Sinceramente no debería haber dicho eso. ¿Por qué me buscaste? Wan Sisi se recuperó de sus pensamientos. Ella estaba molesta. Como dijo la hermana Chau, Luo Yuan ya no era lo que solían conocer. Contuvo las lágrimas y dijo, hermano Luo, nos vamos. Vamos al universo miniaturizado. Lo vi. Les quedan 14 minutos y 35 segundos hasta el próximo vuelo programado. No deberías haber venido a verme. Ahora tendrá que esperar el próximo vuelo. Luo Yuan no mostró su impaciencia y dijo sin ninguna expresión facial. Hermano Luo, ¿todavía me recuerdas? Wan Sisi lo miró y le preguntó decepcionada. Sí, eso creo. Claramente podría recordar cada segundo contigo desde que nos conocimos. Luo Yuan respondió de inmediato. Aún así, no tenía expresión en su rostro y dijo en un tono neutral. ¿Por qué te pusiste tan frío con nosotros? ¿No sientes nada por nosotros? Si muero aquí, ¿seguirás sin ser afectado? Wan Sisi ya no pudo contener las lágrimas. Ella había tenido suficiente todos estos años. Ella intentó arduamente recuperar su relación, pero él había sido frío con ella. Finalmente rompió a llorar al pensar en los momentos difíciles que había pasado. Luo Yuan pudo ver claramente que gotas de lágrimas rodaban incontrolablemente por su rostro. Luo Yuan se sorprendió y, extrañamente, no respondió de inmediato. Sentimientos. Fue la primera vez que Luo Yuan pensó en esto. Luego se dio cuenta de que no estaba familiarizado con la palabra, como si fuera la primera vez que escuchaba esta palabra. Capítulo 547. Despertar. ¿Qué era un sentimiento? Una ola de conocimiento lo llenó y pronto, Luo Yuan obtuvo la respuesta. Desde una perspectiva psicológica, los sentimientos resultaron de la fuerte reacción mental a estímulos externos donde las acciones se revelaron involuntariamente. Mostrar una gran preocupación por una persona o cosa y las emociones de amor y odio era una forma única de expresarse con la realidad objetiva. Era la actitud humana hacia un asunto objetivo si cumplía con los requisitos personales. Por otro lado, desde una perspectiva biológica, era bioretroalimentación en el que una persona elegiría situaciones que le darían una ventaja, evitando aquellas que lo pusieran en desventaja. Fue una reacción electroquímica donde se tuvo en cuenta la secreción de hormonas. Sin embargo, sin importar lo bien que pudiera entender la definición de los sentimientos, Luo Yuan descubrió que no podía sentirlo en absoluto. No tenía ningún sentimiento de desagrado ni de odio. Incluso ahora que venía los glacianos, no sentía nada especial al respecto y ni siquiera tenía un tinte de emoción. Aparte de su necesidad de destruir, no tenía otros sentimientos.
Sin embargo, no era un sentimiento de odio, sino el instinto de una persona cuando el peligro estaba cerca. Era como cuando una cabra provocaba a un tigre, el tigre tendría una fuerte intención de matar. Ya no podía sentir el sentimiento de amor, amistad y familia. Se sentiría molesto y era una pérdida de tiempo para él cuando sus mujeres lo visitaban. Estaba siendo impaciente. Odiaba interactuar con las personas, sin importar quién era la persona. La conversación entre ellos fue de solo unos pocos bytes por segundo. De hecho, era apenas tolerable para Lo Yuan, que podía manejar cientos de millones de megabytes de mensajes. Sin embargo, mientras lo pensaba repetidamente, se dio cuenta de que nada estaba mal. Sentir era una emoción innecesaria e incluso podría ser una carga para el que buscaba mejorar su capacidad. Como su cerebro tenía una fuerte capacidad computacional, estaba siendo dominado por la racionalidad y su forma de pensar tendía a estar orientada a los datos. Por lo tanto, buscaría la ventaja instintivamente y evitaría las que lo ponían en desventaja. Al ver que Lo Yuan no le respondió incluso después de mucho tiempo, Wan Sisi dejó de llorar y lo miró. Ella se veía decepcionada. Hermano Luo, ¿es que no tienes nada que decirme? Realmente no te importa, ¿verdad? Cuando Lo Yuan se recuperó de sus pensamientos, dijo mientras comenzaba a sentirse un poco impaciente. Creo que eso es todo. Huang Yaoi y el resto todavía te están esperando, es hora de irse. La frialdad de Lo Yuan había provocado que el corazón de Wan Sisi se hundiera y ella tembló hasta los huesos. Había caído en la desesperación y, de repente, sonrió maliciosamente. Hermano Luo, ¿soy bonita? Por supuesto que lo eres. Lo Yuan no podía entender por qué y le contestó la pregunta. A pesar de que los humanos perfectos ahora eran adultos, Wan Sisi seguía siendo la más bonito de todos. Wan Sisi luego sacó una lanzadera. La lanzadera era verde esmeralda y tenía dos puntas afiladas. Era de color verde jade con una textura similar al jade. Fue un arma que Lo Yuan le dio antes del apocalipsis, que también era su objeto favorito. Agarró la lanzadera en la mano, con aspecto lamentable y dijo, ¿todavía recuerdas la primera vez que nos conocimos? Mis padres no estaban en casa y yo estaba sola. Estaba asustada y hambrienta. Tú eres el que me dio comida. Era una carga para ti, pero, aún así, me trajiste al área de reconstrucción. Sin ti, habría muerto. Nadie sabía que cuando Wan Sisi estaba en el punto más bajo de su vida, conoció a Lo Yuan. Ella no tenía ni 14 años en ese momento. Desde entonces, Lo Yuan no era todo para ella. Creció desde el sentimiento de respeto al afecto, fue el amor más simple pero más afectuoso. Cuando el resto de ellos se habían rendido con Lo Yuan y estaban desesperados, ella todavía tenía afecto por él y, al mismo tiempo, ella era la única que no podía aceptar la frialdad de Lo Yuan. En la mente de Lo Yuan, había predicho lo que sucedería después. Sin embargo, no se vio afectado y aún así, viendo que todo sucediera, tú fuiste la que me salvó la vida, por lo tanto, te la estoy devolviendo. Me gustaría ver si sigues siendo indiferente incluso después de que muera. Pronto, Wan Sisi miró a Lo Yuan de mala gana y con la lanzadera perforó a través de sus sienes. La lanzadera se produjo a partir del cuerno escamado de una criatura de alto nivel. Fácilmente podría penetrar a través de sus sienes. Su vida fue como fuegos artificiales ya que terminó rápida y bellamente. Al siguiente momento, el cuerpo de Wan Sisi tembló y cayó al suelo. Lo Yuan se mantuvo tranquilo a pesar de haberlo visto todo. No se movió y se quedó quieto. No detuvo a Wan Sisi, quien murió delante de él. Parecía que había perdido contacto con el mundo, observando que todo sucedía fríamente desde una perspectiva de tercera persona. Sin embargo, no pudo dejar de recordar la escena cuando ella cayó al suelo. Incontables recuerdos de él y Wan Sisi brotaron de su mente. Ella era inocente, apasionada y apegada a él. Piezas de recuerdos pasaron rápidamente por su mente. Con el tiempo, la tristeza se apoderó de su mente. Era como una chispa que crecía rápidamente y pronto, ocupó su mente. Estaba molesto y no quería dejarla ir. Pronto, su sentido de alienación del mundo gradualmente disminuyó. Mientras se recuperaba de sus pensamientos, al ver que el cuerpo de Wan Sisi se estaba enfriando, suspiró mientras un parpadeo de humanidad cruzaba su mirada. Al momento siguiente, una inmensa voluntad salió corriendo de su cuerpo. Toda la ciudad del espacio había temblado un poco. Sus ojos estaban vacíos y había perdido su enfoque. El mundo entero parecía haberse convertido en el mundo de los átomos para él. La aterradora habilidad computacional de su cerebro registra claramente los cambios en todos los átomos cada picosegundo. Con su memoria, podría restaurar fácilmente los átomos a su estado original. La sala de estar estaba envuelta en su poder tremendamente aterrador. Todos los átomos estaban controlados por su voluntad y los átomos estaban bajo reflujo. Al momento siguiente, el cuerpo frío y pálido pronto recuperó su temperatura. El corazón que se había detenido pronto comenzó a latir y era similar a una reproducción de video. Wan Sisi estaba de pie en el suelo y su sangre comenzó a circular. Por último, la lanzadera estaba siendo sacado de su 100 centímetro a centímetro.
Todo el proceso fue como el retroceso del tiempo. Tú eres el que me salvó la vida. Por lo tanto, te la devuelvo ahora. Me gustaría ver, antes de que Wang Sisi terminara sus palabras, espera. Luo Yuan interrumpió. ¿Qué quieres decir? La mano de Wang Sisi temblaba. Se detuvo y preguntó fríamente. Me preguntaste si seguirías siendo indiferente incluso después de que te hayas muerto. Mi respuesta es no. Gracias, Sisi. Parece que he entendido algo. Luo Yuan dijo que a pesar de que su tono aún era frío, de alguna manera sonaba diferente. ¿Qué entendiste tú? El deseo de morir de Wang Sisi había disminuido. Es el significado de la vida. Luo Yuan dijo después de pensar un rato. Pronto, Wang Sisi se fue y ella se sintió inexplicablemente feliz. Después de que Wang Sisi se fue, Luo Yuan apareció instantáneamente en algún lugar cerca de la estrella. Cerró los ojos y estaba tendido sobre el cielo. Bajo la influencia de la fuerza gravitatoria, giró libremente alrededor de la estrella. Finalmente pudo sentir que algo estaba mal. Luo Yuan finalmente despertó al lecho. Descubrió que la decisión que tomó cada vez no fue una decisión subjetiva, sino que se basó en los resultados del análisis. Cuando Wang Sisi estaba enojada y se suicidó, analizó que su muerte no le haría daño. Por lo tanto, incluso si él pudiera evitar que ella se suicidara, no hizo nada y permitió que todo sucediera. Su fuerte capacidad computacional parecía haberlo hecho convertirse en el títere de la computación, debilitando su conciencia. Todo esto no sucedió de repente sino gradualmente. Cuando acababa de entrar en la cuarta dimensión, a pesar de que estaba haciendo frío con ellos, pero su condición aún no era tan mala. Todavía le importaría lo que la gente piense de él, especialmente Chen Xingyi. Se sentiría molesto por su cuerpo que estaba creciendo de tamaño y haría todo lo posible por reducir el tamaño de su cuerpo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, sus sentimientos hacia ellos disminuyeron y pronto, confió en su cerebro que poseía una gran capacidad computacional para tomar una decisión y estaba dominado por la racionalidad. Ya no podía distinguir entre el pensamiento de su conciencia objetiva y el juicio basado en su racionalidad. Poco a poco entró en un laberinto. Al parecer, nada estaba mal ya que todas las decisiones tomadas eran correctas. Los humanos mentirían, pero los datos y la lógica no. De hecho, daría como resultado el debilitamiento de la conciencia subjetiva de la persona. En última instancia, fue porque su voluntad todavía era demasiado débil y ya no podía dominar su mente, que tenía una capacidad computacional tan fuerte. Su voluntad se había infundido con el océano de datos. En los últimos 3 años, no hubo mejoría en su voluntad, pero en cierta medida ha retrocedido. Anteriormente, estaba perdido en sus pensamientos y no podía descubrir la razón detrás de esto. Justo en este momento, finalmente se despertó al lecho. Su voluntad no fue ni fría ni despiadada. Fue la persistencia de su conciencia subjetiva y la forma en que se expresó. Sin la conciencia subjetiva, la vida sería una máquina con lógica computacional. Independientemente de la fuerza y omnisciencia, uno solo sería una criatura de bajo nivel que buscaba ventajas y evitaba las desventajas. Uno habría perdido el sentido de la vida. Capítulo 548 Nueva vida. Sin embargo, no podría detener los problemas futuros justo después de darse cuenta. La fuerte capacidad computacional que poseía su cerebro le permitió recibir una gran cantidad de mensajes astronómicos cada segundo. Los mensajes fueron procesados rápidamente por su cerebro y la mayoría de ellos se realizaron de manera instintiva o inconsciente. Era como cuando una persona se despertaba de un sueño y abría los ojos, la información de lo que uno podía oír, ver, sentir y oler derramaba en la cabeza de la persona. Incluso cuando uno no le prestaba mucha atención, esos mensajes seguían siendo inevitables. Estaba siendo colocado en un océano de información todo el tiempo. Incluso si ahora era consciente de ello, era inevitable que su mente fuera invadida, distorsionada y eventualmente asimilada después de un largo periodo de tiempo. Se convertiría en un títere de su propia mente que poseía la capacidad computacional. Fue porque su voluntad no era lo suficientemente fuerte como para dominar su cerebro que tenía la super habilidad de pensar. Solo había 2 formas de resolver este problema. Una de ellas fue fortalecer su voluntad para que su voluntad pudiera tener control sobre su cerebro. La segunda forma sería debilitar la capacidad de recolectar información. Cuando se redujera la cantidad de información recibida, su capacidad de invadir su mentalidad también se debilitaría. El primero podría resolver el problema de una vez por todas. Sin embargo, no era realista ya que no era fácil fortalecer la propia voluntad. Era un poder espiritual que dependía mucho de la conciencia subjetiva de un ser vivo. Era diferente de la fuerza física, donde podía lograrse rápidamente mediante enfoques de modificación biológica. Había que hacerlo paso a paso y no habría atajos. A pesar de que esto último sería una solución temporal, ya que aún invadiría lentamente su mentalidad, de alguna manera era la única manera de resolver el problema actual de Luo Yuan. Tan pronto como tomó una decisión, actuó de inmediato como lo experimentó. Él fue capaz de modificar su cuerpo con facilidad.
Primero redujo su nivel de visión reduciendo el tamaño molecular que podían ver sus ojos a lo que podía ver un humano común. Tan pronto como se ajustó, su sentido de alienación de la realidad se había reducido aún más y su conciencia se había vuelto más clara. Se recuperó de sus pensamientos y comenzó a ajustar otros de sus órganos sensoriales. Irónicamente, sus órganos sensoriales estaban siendo modificados para convertirse en extremadamente poderosos anteriormente. En este momento, tenía que reajustarlo. Desde que modificó su cuerpo, su autoconciencia desapareció rápidamente. A medida que su sentido del tacto, el olfato, el oído, el dolor y la visión se habían reajustado, su autoconciencia se había vuelto más clara. Podía sentir un tinte de felicidad y fue tocado. Estaba un poco encantado física y mentalmente. Se sentía como si estuviera borracho y alegre, recordando los bellos momentos que pasaron por su mente. La última vez que sintió esto fue hace 6 años, cuando dominó la técnica para reducir el tamaño de su cuerpo. Él no estaba familiarizado con eso como lo sentía de nuevo ahora. Sin embargo, no fue suficiente con solo reducir los mensajes recibidos por sus 5 sentidos. Era diferente de una criatura ordinaria, ya que los mensajes que recibía eran de diferentes dimensiones. No solo se recibieron los mensajes a través de los 5 sentidos de su cuerpo, sino que también se recibieron a través de su percepción y de su visión de 4 dimensiones que era capaz de recibir los mensajes astronómicos. Los datos recibidos por sus órganos sensoriales fueron menos del 0.5% de la cantidad total de datos manejados por Luo Yuan. Los datos recolectados a través de su percepción fueron solo el 8% de ellos, mientras que los datos restantes fueron los mensajes de 4 dimensiones. Ocuparon una cantidad absoluta de mensajes y también fueron los culpables que hicieron que su mente fuera dominada por su racionalidad. Afortunadamente, era fácil para la recolección de los mensajes de 4 dimensiones donde una capa protectora de energía era efectiva para reducir la capacidad de su visión de 4 dimensiones. Por supuesto, Luo Yuan ya no tendría que ponerse una banda graciosa en la frente, ya que su propio cuerpo era una gran fuente de energía. La energía producida por las mitocondrias en sus células a través de la reacción de fusión estaba a la par con la energía que podía generar una bomba atómica de tamaño pequeño. Luo Yuan había investigado la estructura de la banda antes. Era una estructura compleja estable. A pesar de que habían pasado más de 10 años, aún podía recordar cada detalle con claridad. Pronto, se sumergió en su voluntad. Las células debajo de su cuero cabelludo se descompusieron instantáneamente. Luego se modificaron rápidamente y se fusionaron entre sí en solo 1/100 de segundo. Una luz tenue y débil fue emitida de su frente. Parecía que un rayo de luz había penetrado a través de su dura piel. Luo Yuan tocó su frente y solo pudo sentir que estaba ligeramente caliente. Estaba completamente bien. Además, era un lanzamiento de un haz de luz tenue. No era visible a los ojos desnudos de un humano ordinario durante el día. Tal vez nadie sabría que la capa de plasma de alta temperatura en su cuerpo había alcanzado cientos de grados Celsius. Ahora tenía una visión borrosa en 4 dimensiones. Se sintió aliviado de una manera humanizada. Tan pronto como Luo Yuan recuperó sus sentidos, se quedó atónito al darse cuenta de que era completamente diferente. Estaba siendo emocional en este momento e incluso se preocupaba por lo que otros sentían sobre él. A pesar de que sus órganos sensoriales se habían debilitado, las imágenes de alta definición que solía ver se habían convertido en imágenes de píxeles. La gran brecha en sus sentidos lo había hecho sentir como una persona común y corriente convirtiéndose en una persona ciega y sorda. Sintió que su cuerpo estaba adormecido ya que ya no podía sentir el impacto del polvo del espacio en su piel. Sin embargo, se sintió revivido. Sí, así era como se sentía revivir. Sentía que se había liberado de los grillets y había vuelto a conocer el mundo. Se volvió más sensible espiritualmente y tuvo claridad en su corazón. Pronto, flotó en el cielo, mirando a la estrella enana roja no muy lejos de él. Él había estado viendo esta estrella en innumerables ocasiones desde que los humanos se mudaron aquí. Cada uno de los detalles se pudo ver claramente en el pasado. Sin embargo, en este momento, sintió que era la primera vez que veía esto y sentía curiosidad por ello. Luo Yuan decidió seguir su curiosidad y deseo y se teletransportó a la superficie de la estrella. Mirándolo desde lejos, la estrella enana roja se veía inusualmente dócil. Sin embargo, cuando lo miró de cerca, parecía un furioso gigante que escupía llamas por todas partes. A pesar de que era una estrella vieja, de alguna manera seguía siendo una estrella. Las llamas que medían una longitud de cientos de kilómetros cruzaban el cielo y eran arrastradas desde el aire bajo la influencia de la fuerza gravitacional. Pronto, Luo Yuan aterrizó en la superficie de la estrella. Era como Moisés extendiendo su mano sobre el mar, donde las llamas se separaban automáticamente en 2 lados, creando un largo e interminable barranco sobre las llamas. Después de pasar por un bautismo espiritual en su voluntad, parecía haberse fortalecido. A pesar de que no estaba bajo el estado de trascendencia, su voluntad todavía era capaz de defenderse contra la tormenta de llamas con una presión súper alta.
A pesar de que la estrella enana roja era una estrella vieja, de alguna manera era una estrella con cambios extremos. A diferencia del Sol, donde se produjo una fusión nuclear dentro y fuera del Sol, la fusión nuclear solo ocurrió en su núcleo. La energía estaba siendo liberada y absorbida desde el núcleo externo en forma de un fotón. Luego se transmitió a la capa exterior de la estrella de una manera desordenada. Luo Yuan pudo ver que algo de plasma de súper alta temperatura aparecía ocasionalmente en su superficie y una enorme llamarada que tenía unos pocos kilómetros de diámetro se lanzó al espacio. La temperatura inicial de algunas de las llamas había alcanzado más de 10.000 grados Celsius. Sin embargo, el fenómeno era inusual. Muchas de las llamas parecían estar en baja temperatura, ya que la temperatura era incluso inferior a 1.000 grados Celsius. Era de un color ligeramente rojo. A medida que avanzaba, no sentía que fuera una estrella. Tenía la ilusión de que era un planeta gaseoso. La región de baja temperatura ocupó casi el 40% de toda la estrella de las enanas rojas. Si se eligiera una región de manchas solares, tal vez los vehículos de vuelo fabricados por humanos apenas podrían aterrizar en este planeta. Por supuesto, era extremadamente peligroso. Uno tendría que ser muy cuidadoso y estar preparado para sufrir una gran pérdida. Se debía a que la tormenta de llamas y los rayos gamma que emitía constantemente la superficie de la estrella eran más fuertes que los de Júpiter. Nadie sabría si la llamarada de plasma de alta temperatura saldría de la región de las manchas solares en el siguiente momento. Por supuesto, la temperatura no podría hacerle daño a Luo Yuan. Capítulo 549 Solitario. Luo Yuan se sumergió en la estrella mientras iba más y más profundo. Si la temperatura en la superficie de la estrella enana roja se considerara cálida, el interior de la estrella sería un infierno en llamas. La presión terriblemente alta había provocado que el gas de plasma a alta temperatura se convirtiera en fluido después de que se condensara. Fluyó a la velocidad de miles de metros por segundo. Un material ordinario no podría sobrevivir aquí. Incluso el portaaviones que tenían antes del apocalipsis colapsaría y se evaporaría en unos pocos segundos si cayera en este lugar. En este momento, Luo Yuan ya no estaba tan tranquilo como cuando estaba en la superficie de la estrella. El espacio de seguridad soportado por su voluntad fue suprimido por el complejo plasma de alta velocidad. Se había reducido a un diámetro de menos de 3 metros. Luo Yuan luego se lanzó a una distancia de menos de 1.000 metros. La razón por la que uno temería a la estrella era porque era violenta. A continuación, sería por su alta temperatura, su alta presión y la llamarada aterradora desde dentro que podía generar cuatrillones de toneladas de energía habían provocado que su interior se llenara con un poder destructivo. Después de más de 10 horas, Luo Yuan finalmente se había detenido en el exterior del núcleo. Su voluntad que estaba saliendo de su cuerpo había desaparecido y su cuerpo desnudo estaba rodeado por la alta temperatura y las radiaciones. Él no estaba en el estado de trascendencia, por lo tanto, no hubo un aumento sustancial en sus habilidades. El poder absoluto de su voluntad no era tan fuerte como se esperaba, ya que solo poseía cientos de toneladas de poder. En la capa exterior de la estrella enana roja, todavía podía defenderse contra tal poder con la capacidad de control preciso de su cerebro y su capacidad de predicción. Sin embargo, al llegar aquí, independientemente de cuán fuerte fuera su capacidad de control, incluso con la ayuda de su capacidad de predicción y su poder absoluto, serían inútiles. Gracias a su físico de cuerpo fuerte, logró soportar las condiciones extremas del medio ambiente. Una suave pero fuerte fuerza fue ejercida sobre su cuerpo. El poder era aterrador ya que podía destruir la mayoría de los materiales existentes. Sin embargo, de alguna manera se sintió como un masaje de cuerpo entero para Luo Yuan. Su cabello ni siquiera se puso de punta, encontrándose con una temperatura de más de 100.000 grados Celsius, pero menos de 1.000.000 de grados Celsius. Fue un océano de energía. Innumerables partículas liberaron deslumbrantes rayos de luz, creando un mundo de fotones. No había nada más que pudiera ver aparte de la luz. Duró solo unos minutos y pronto, Luo Yuan se sintió aburrido al respecto. Ya no estaba interesado y tenía curiosidad al ver esas escenas repetidas. Justo en este momento, la energía mantenida en el centro de la estrella fluctuó y pronto, un flujo calentado brotó hacia Luo Yuan. Era un fenómeno natural que normalmente se veía aquí, como sucedía con frecuencia. La energía se transfirió a la superficie de la estrella desde su núcleo a través del flujo calentado del plasma de alta temperatura. El diámetro de algunos de los códeles calentados podría alcanzar hasta cientos de kilómetros, alcanzando una velocidad de más de 10.000 metros por segundo. Luo Yuan no los evitó y pronto, se sumergió en el flujo caliente. Luego despegó hacia la superficie de la estrella junto con el flujo caliente del plasma de alta velocidad. Unos 10 minutos después, se escuchó un ruido sordo. La llama lo envió fuera de la estrella y derecho hacia el espacio. Luego se equilibró en el aire y se quedó quieto, intentando identificar la dirección. Al momento siguiente, regresó a la mansión después de varios teletransportes.
Era como un centro comercial. Cuando se construyó por primera vez, era un edificio de varios pisos con una variedad de decoraciones de lujo. Como no era práctico, Luoyuan lo había modificado y ahora, solo quedaba un amplio salón con un área de más de 100.000 metros cuadrados. No había decoraciones y ningún artículo extra, ya sea la pared o el piso, estaba recubierto con una capa de material avanzado. Toda la sala estaba limpia y clara. Mirando todo allí, Luoyuan ahora sentía que el lugar donde solía estar era frío como las máquinas. La sala de estar estaba vacía como si estuviera aislada del mundo. Sintió un escalofrío. Como su conciencia ya no estaba restringida, instintivamente odiaba lo que había sucedido en ese momento cuando era un títere de repente, no tenía ganas de quedarse allí en absoluto. Luoyuan restringió su poder y gradualmente salió de la sala de estar. Caminó por el camino de la mansión para salir de la sala de estar. Mientras caminaba, el cuerpo de los oficiales de seguridad que estaban recorriendo la mansión de repente se puso rígido y se quedó quieto como si estuviera petrificado. Parecía que estaban disuadidos por una fuerza invisible. Su mente se quedó en blanco. Luego recuperaron sus sentidos tan pronto como él se fue. Luoyuan notó todo lo que había sucedido. Él frunció el ceño. Con su capacidad actual, sin mirarlo a los ojos, siempre que uno se acercara a él a cierta distancia, serían disuadidos espiritualmente por él hasta cierto punto. La parte más problemática era que su poder no podía ser restringido, ya que era la visión de la gloria de su voluntad. Si la propia voluntad se comparara con la estrella, la disuasión espiritual causada se asemejaría al resplandor emanado por la estrella. La disuasión sucedió de alguna manera cuando su voluntad ya había sido restringida al máximo. Al ver el cuerpo del oficial de seguridad que se había vuelto rígido, Luoyuan disminuyó la velocidad y vaciló. Cuando estaba a punto de llegar a la puerta, se detuvo. Miró al cielo, innumerables naves espaciales cruzaban el cielo. Un gran número de personas salían de la ciudad espacial. Alcalde, ¿va a salir? El líder del regimiento de guardias bajó la cabeza y preguntó respetuosamente. Su cuerpo estaba temblando. No se atrevió a acercarse a Luoyuan. Como un hombre súper evolucionado, mantenerse a 30 metros de Luoyuan era su límite. Luoyuan no le respondió, miró las escenas afuera y se quedó quieto. Después de un largo rato, suspiró y volvió su cuerpo hacia atrás, volviendo a la sala de estar solitaria. No quería recordar aquellos días en que su vida era aburrida como una máquina. En este momento, deseaba poder sentir el aura de una persona común y corriente. Sin embargo, la realidad lo había empujado a la vida solitaria. Después de que Luoyuan hubiera caminado más de 100 metros, el líder del regimiento de guardias se puso de pie. En un instante, sintió que todo delante de él se había vuelto negro. Su cuerpo tembló y casi cayó al suelo. Cuando recobró la conciencia, se dio cuenta de que su cuerpo estaba empapado en sudor. «Líder, ¿estás bien?» Uno de los guardias lo vio desde lejos e inmediatamente corrió hacia él porque quería ayudarlo. «Estoy bien, vuelve a tu puesto». El líder del regimiento de la guardia le hizo un gesto con la mano y lo reprendió. Al ver la figura que había desaparecido, se sorprendió. Al parecer, el poder del alcalde se había vuelto más fuerte. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue que el alcalde salió de la sala de estar hoy y se quedó allí por un corto tiempo. Si no se equivocaba, durante los últimos 5 años desde que se mudó, ni una sola vez caminó alrededor de la sala de estar. A medida que se había lanzado el plan de evacuación, la ciudad del espacio estaba desolada cada día más. Hace unos días, la ciudad todavía estaba inusualmente llena de gente. La ciudad ahora estaba vacía y se había vuelto menos concurrida. Solo unos pocos soldados y ejecutivos del gobierno se quedaron allí. Por el contrario, la atmósfera era pesada a medida que se avecinaba la guerra. Rayos de luces cruzaban ocasionalmente el cielo oscuro y desaparecían muy lejos. Estaban experimentando el sistema de defensa espacial por última vez. Al mismo tiempo, 3 buques de guerra avanzaban hacia el límite del sistema solar, preparándose para bloquear el camino de la flota de los glacianos. Había más de 100 tripulaciones que habían escrito su último testamento antes de la partida. Iban a luchar en la línea del frente y estaban listos para defenderse contra el ataque de los glacianos. Capítulo 550 dramático. La nave espacial había acelerado durante 5 días y, finalmente, se mantuvo a una velocidad constante. La cara de Hou Sugen se volvió grave, mirando la pantalla holográfica en el centro de control. Era el punto de luz que representaba a la flota glaciana, viajaba a una velocidad aterradora y se acercaba a ellos. Su misión era bloquear su camino y atraerlos para que los glacianos los atacaran. Los glacianos ralentizarían o incluso desactivarían el modo de vuelo del Motor Warp. Al mismo tiempo, podrían recopilar la información de primera mano de ellos. La velocidad superluminal era relativa. Según lo estimado por el Departamento de Información, cuando ellos no pudieron determinar la ubicación del oponente, el oponente no podría hacerlo también, especialmente cuando la fluctuación de espacio causada por el Motor Warp podría causar una desviación grave en el ataque del oponente. Hasta cierto punto, la flota era el blanco del fuego.
Fue una misión difícil donde todos tenían pocas posibilidades de sobrevivir. General, todavía queda un mes, un joven ayudante recordó. Mirando su bigote y su joven rostro, parecía que ni siquiera había cumplido los 20 años. Sin embargo, no tenía nada de especial ya que la mayoría de los soldados aquí eran increíblemente jóvenes. No eran personas ordinarias. Eran los nuevos humanos. La mayoría de ellos tienen entre 15 y 18 años. Solo los nuevos humanos podrían soportar la aceleración de 8 gramos durante un largo periodo de tiempo. Además de su gran capacidad de aprendizaje, sería más fácil para ellos controlar la nave espacial. Después de recibir capacitación durante 3 años, ahora eran soldados calificados. Hou Suguen asintió con la cabeza. Por favor, informe al resto que estamos lanzando el primer grupo de naves espaciales. Veamos qué tienen. Cuando se estaba reportando a través de la comunicación cuántica entre naves espaciales, la puerta de la cabina del caza espacial se abrió instantáneamente. Innumerables naves espaciales que se asemejaban a langostas estaban siendo disparados desde el cañón electromagnético. Tan pronto como se encendió, se aceleró y pronto, rebasó a la nave espacial y se lanzó al espacio. Con el paso del tiempo, la flota se sintió cada vez más oprimida. El punto de luz de la flota glaciana se estaba acercando a ellos y ahora estaba a 0.01 años luz de la ciudad espacial. Al mismo tiempo, las naves espaciales también se estaban acercando al punto indicado. Era extremadamente silencioso en la cabina de mando y uno podía incluso escuchar caer un alfiler allí. Todos los equipos estaban mirando los puntos verdes que estaban dispuestos muy juntos. Estaban representando a las naves espaciales. Con la ayuda del sistema de inteligencia artificial, las variables se ajustaron y controlaron cuidadosamente y volaron hacia la flota glaciana. Las naves espaciales se dispersaron por el espacio como el rocío de pimienta. La distancia entre cada nave espacial fue de más de 10.000 kilómetros o más. Esto fue para asegurar que el caza espacial no se pierda la flota glaciana debido al error en el sistema de detección de ondas espaciales. Sin embargo, la probabilidad de que ambos se reunieran era extremadamente baja. Hou Suguen estaba preocupado, mirando los datos que se muestran en la pantalla holográfica. Cerró los ojos de vez en cuando como si intentara sentir algo. Era un hombre evolucionado con carácter recesivo. Comparado con un hombre evolucionado con carácter dominante, era un tipo oculto de evolución. En cuanto a su fuerza de combate, no había mucha diferencia entre ellos. Del mismo modo, no tenían una superpotencia única. Sin embargo, no significaba que un hombre evolucionado de esta forma no fuera fuerte. Algunos de los hombres evolucionados poseerían un poder misterioso que estaba más allá de la imaginación. Su habilidad era que tenía un fuerte sentido del instinto. Bajo la situación en la que no podía ver nada, solo podía confiar en una pistola láser para golpear un objetivo del tamaño de un grano de soja que estaba a unos pocos kilómetros de distancia con su sentido. Era un hombre evolucionado que confiaba mucho en el arma. En otras palabras, cuanto más fuerte era el arma, más poderosa sería su capacidad destructiva. Gracias a su habilidad, pudo sobresalir rápidamente en la tropa, convirtiéndose en el comandante de la flota. Después de un largo rato, Hou Suguen abrió lentamente los ojos. Parecía decepcionado. Quizás fue porque los dos estaban demasiado separados o probablemente debido a la velocidad terriblemente rápida del oponente, no podía sentirlo en absoluto. 5 de las naves espaciales han perdido contacto. Una de las tripulaciones gritó de repente. Hou Suguen inmediatamente abrió sus ojos. Se sorprendió y pronto, se mostró encantado e inmediatamente dijo, Sistema de inteligencia artificial, registre la ubicación del caza espacial antes de que perdiéramos el contacto y la secuencia de tiempo. Construya la ruta de vuelo y, al mismo tiempo, envíe los datos al centro de mando de guerra. Esta fue una información extremadamente importante. Parecía que las naves espaciales habían perdido contacto simultáneamente. Sin embargo, hubo una ligera diferencia en el tiempo entre ellos. En función de la ubicación de los cazas espaciales que habían perdido el contacto y de la diferencia en el tiempo, pudieron calcular la trayectoria de vuelo de la flota y su velocidad exacta. Entonces podrían lanzar un ataque. Parecía que los mensajes estaban sincronizados mientras se enviaban a una distancia de cientos de millones de kilómetros al superordenador en el centro de inteligencia de guerra. Después de exactamente un segundo más tarde, se lanzó el sistema de defensa espacial. Los cañones que parecían fuertes estaban colgando en el aire. Los cañones de las pistolas giraron gradualmente y comenzaron a recargarse rápidamente. Una aura amenazadora se extendía por todas partes. Al siguiente momento, más de 10.000 rayos de luces deslumbrantes cruzaron el espacio oscuro y desaparecieron lejos. Estas luces estaban todas llenas de un inmenso poder destructivo. A través de la transmisión de energía cuántica y las celdas de combustible de alta potencia, la energía liberada por los cañones podría superponerse sin límites. Esto podría evitar que los materiales se vieran restringidos por la energía que le permitía generar un poder aterrador.
Si se disparara a la Tierra, unas de esas luces formaría un enorme pozo, lo que provocaría cambios abruptos en el planeta. Si hubiera más de 10.000 de ellos, tal vez la Tierra entera explotaría en pedazos. El sistema de defensa espacial había lanzado el ataque de amplio alcance en 5 ocasiones. Cuando Hou Suwen levantó la cabeza y miró la pantalla tridimensional, innumerables rayos de luz pasaron por el espacio y desaparecieron poco después. No tenía muchas esperanzas, dado que era solo un ataque de prueba. Independientemente de cuán poderoso fue el ataque, si hubiera perdido su precisión, sería como matar un mosquito con un antiaéreo donde los efectos serían inútiles. Incluso puede tomar aproximadamente 7 horas alcanzar la ubicación aproximada del objetivo. Ya no le prestaba atención. Luego bajó la cabeza y miró las imágenes grabadas por las naves espaciales cercanos. Se sincronizaron y las fotos de las naves espaciales que habían perdido contacto se le enviaron a través del dispositivo de comunicación cuántica. Parecía que no había rastros que mostraran que pocos de estas naves espaciales habían sido atacados. Estaban completamente bien en el espacio. Sin embargo, habían perdido su fuerza motriz. Todo era una mera fachada. La nave espacial había realizado un análisis adicional y descubrió que la superficie del caza espacial había cambiado ligeramente de forma. Incluso hubo fracturas y grietas aparecieron en algunas partes del caza espacial. De hecho, no es que las naves espaciales no fueran atacadas. Se acercaron demasiado a las flotas glaciana que habían lanzado la unidad de deformación, lo que resultó en un ligero cambio de forma después de encontrar la fluctuación del espacio. La deformación era bastante débil, ya que no era fatal incluso para los humanos. Sin embargo, podría ser un ataque destructivo contra el caza espacial que se había hecho con precisión y el sistema electrónico instalado dentro de la nave espacial. En la cabina de mando, la atmósfera era pesada. Tal vez todos sabían lo que esto significaba. Esto indicaba que, sin ataques, la flota glaciana era capaz de destruir el sistema de defensa humano. La nave espacial no tendría que detenerse en absoluto. Con solo pasar un tiempo, serían capaces de lograr la victoria. Solo quedaban 28 horas hasta su llegada. Afortunadamente, los humanos habían evacuado. De lo contrario, la raza humana sería eliminada. Nuevamente, Hou Suwen envió la información al centro de comando de guerra situado en la ciudad del espacio. Pronto ordenó, envía la segunda tanda de naves espaciales. La técnica de detección previa fue efectiva. A pesar de que no pudieron verificarlo, al menos, hubo algunas oportunidades para ellos. Tan pronto como Hou Suwen instruyó, sucedió una escena dramática. El sistema de detección de ondas espaciales de la nave espacial había detectado instantáneamente que la onda espacial estaba disminuyendo su velocidad. Al mismo tiempo, la fluctuación de la velocidad se había debilitado. Hou Suwen sintió que era increíble y abrió los ojos ampliamente. Justo en este momento, la flota de los glacianos desaceleró de acuerdo con su plan. La razón por la que lo estaban haciendo era porque los glacianos no estaban familiarizados con la primera generación de la nave espacial que podía lanzar una unidad Warp. Carecían de la técnica crucial de detección de la velocidad superluminal que hacía que los humanos y los glacianos fueran como dos hombres ciegos. Los humanos no pudieron rastrear la ubicación de la nave espacial glaciana. Del mismo modo, los glacianos no podían determinar la ubicación de la base humana. Para detectar su objetivo, los glacianos primero necesitaban reducir su velocidad. De hecho, la tecnología glaciana no era tan poderosa como esperaban los humanos. Estaban casi a la par, ya que ambas partes tenían sus propias fortalezas. En los últimos años, hubo una explosión en la tecnología humana. La tecnología humana había superado la tecnología glaciana en ciertas áreas, mientras que para el resto de las áreas estaban casi a la par. Debido al problema de la realidad, el campo de la física solo se estaba desarrollando rápidamente en los últimos años. Todavía estaban rezagados, lo que causó que los glacianos pudieran viajar en el modo de vuelo superluminal antes que ellos. Desafortunadamente, a menudo se puede derrotar a su oponente simplemente con un avance crucial. Fue similar a la primera aparición de un tanque durante la Primera Guerra Mundial. El Reino Unido tomó la delantera en la invención del tanque donde podría ser utilizado en una guerra y logró recuperarse de una derrota. Fue un gran paso adelante a pesar del hecho de que los estándares técnicos tanto del Reino Unido como de Alemania estaban a la par. Sin embargo, la información recibida por ambas partes no fue transparente. Los humanos tenían miedo de la misteriosa tecnología glaciana. Los glacianos tenían gran confianza en su misión esta vez. Se apresuraron a su destino sin un solo alto. No lo investigaron de antemano, ya que nunca esperaban que la tecnología humana se haya estado desarrollando tan rápidamente en los últimos 10 años, ya que viajaban la mayor parte del tiempo.
Casualmente, solo habían pasado 10 segundos desde que el caza espacial había perdido el contacto hasta que los glacianos disminuyeron su velocidad. Lo más milagroso fue que, dado que las naves espaciales estaban dispersas, uno de ellos estaba a unos 10.000 kilómetros de distancia. A medida que la velocidad de los glacianos se había reducido a una velocidad más lenta que la de la luz y había alcanzado su capacidad de detección, los cazas espaciales circundantes comenzaron a atacar abruptamente. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.